Hola, ¿qué tal? Alguien de vosotros me ha pedido en un comentario de YouTube de hacer un vídeo sobre las palabras parecidas en francés y en español. Así que os voy a presentar algunas palabras que tenemos que evitar cuando nos estamos expresando en francés, pensando que es lo mismo que estamos diciendo en español, porque en realidad en francés puede sonar a que estás diciendo cosas que no existen. Así vamos a empezar. Tenemos subir en español y subir en francés. En español, subir, ya sabemos, significa escalar o el contrario de bajar. Y si el gesto de ir en altura, ¿no? Subir. En francés, subir tiene dos significados. Y de los dos significados no tiene nada que ver con el subir en español. Subir en francés, así se pronuncia subir, la U francesa. Subir, el primer sentido sería sufrir. Por ejemplo, sufrir una derrota. Y un ejemplo de frase en francés para ubicar es... no soy muy de fútbol, pero voy a coger un ejemplo típico de España, ¿no? Barça y Madrid. Le FC Barcelone a subi une déroute face au Real de Madrid. Subir, así como puse así, significa sufrir. Vamos a traducir: el Barça acaba de sufrir una derrota frente al Madrid, o Madrid acaba de sufrir una derrota frente al Barça. ¿Sí? Subir aquí significa sufrir. Otro ejemplo de subir en francés que significa otra cosa que no tiene nada que ver con el subir que tenemos en español. Someter, someterse o someter. Un résident extracommunautaire qui entre en Espagne doit souffrir une quarantaine de 15 jours. En español sería: un residente extracomunitario que entre en España tendrá que someterse, doit subir, tendrá que someterse a una cuarentena de 15 días. Segundo ejemplo, causar en español y causer en francés. Suena lo mismo. Causar, C-A-U-S-A-R, causer, C-A-U-S-E-R. Y los dos son verbos de la primera conjugación en un idioma como en otro. Pero en español tiene un solo significado y en francés tiene dos. El primer significado del francés es el mismo que en español. Por ejemplo, causar significa generar un efecto. El primer sentido en francés también. Por ejemplo, en francés, cette situation me cause beaucoup de problèmes. Cette situation me cause beaucoup de problèmes. Esta situación me causa muchos problemas o muchos líos. Et le deuxième sens de causer en français, el segundo sentido de causer en francés, es hablar. Por ejemplo, je dois causer avec toi. Je dois causer avec toi. Tengo que hablar contigo. ¿Veis? Causer. Así que, si hablando francés o escuchando a alguien decir eso, je dois causer avec toi, no quiere decir que está causando un efecto, no, quiere decir que quiere hablar contigo. Ahora, una palabra muy chistosa para los que están aprendiendo el español viniendo del francés, o el español viene del inglés o el italiano,
que es embarazada. Embarazada, en español, ya sabemos, es esperar un bebé. Embarazada. En francés es otra cosa. Así que imaginaos Didier hablando español dice me siento embarazado. Es que puedo decirlo, pero me estaría liando, confundiendo lo que es embarazado en español. Embarazada en español, embarasé en francés. Embarazada en español es esperar un bebé. Embarasé en francés es otra cosa. Puede ser una situación vergonzosa o una situación desconcertada. Por ejemplo, je me sens embarrassé par cette situation. Je me sens embarrassé par cette situation. Significa, me siento desconcertado por esta situación. Otra palabra, casado o casada, casarse y casé. Casé en francés es romper o partir. Casada en francés, en español es vínculo, ¿no? Es lo que genera la institución del matrimonio. Por ejemplo, he cambiado mucho desde que me casé. No yo, a veces es un ejemplo. He cambiado mucho desde que me casé. Pero en francés, primer sentido, je me suis cassé la jambe en courant. Je me suis cassé la jambe en courant. Me he roto la pierna corriendo. Yo no, sí suelo correr, pero no me he roto la pierna, es un ejemplo. Me he roto la pierna corriendo. Otra palabra, contestar y contesté. Contestar en español tiene dos significativos, dos sentidos que en realidad es lo mismo. Contestar, por ejemplo, dar una respuesta a una pregunta, o contestar cuando uno te llama. Dos ejemplos, ¿no? En francés, j'attends que tu me répondes. Espero que me contestes. Segundo ejemplo, pourquoi tu ne réponds pas quand on t'appelle? Pourquoi tu ne réponds pas quand on t'appelle? ¿Por qué no coges el móvil cuando te llaman? ¿O por qué no coges el teléfono cuando te llaman? En francés, contesté es un poco suena mucho con protesta, o con negación, o con desafiar. Por ejemplo, actualmente con la situación que está pasando en Estados Unidos, con una cuestión de racismo, podemos ver que los afroamericanos, incluso cualquier otra persona que se siente sensible con lo que pasó, está ocupando la calle. En francés se dice contestation. La contestation populaire. El primer sentido de contester en francés sería como manifestar para decir no a una ley que no favorece a todos, o una actuación de alguien que es una actuación que favorece a algunos y menosprecia a otros. Segundo ejemplo, revocar sería revocar una decisión de un juez. Por ejemplo, je conteste la décision du juge. Je conteste, es decir, no estoy de acuerdo con la decisión de este juez. Puede ser con cualquier persona. Ce que tu dis, je ne suis pas d'accord. Je conteste. Je conteste. Como para decir, no estoy de acuerdo, protesto. O podemos hacer una huelga de hambre como signo de protesta, ¿no? Es decir, je fais une grève de la faim en signe de contestation.
Hay muchos ejemplos en ese sentido. Es decir, contestar en francés suena mucho con protestas, manifestación, desafío y todo lo que viene de ese sentido. Y en español significa dar una respuesta a una pregunta o responder, coger el móvil o el teléfono cuando uno te llama. Seguimos. Demandar, demander. Demandar en español suena mucho con queja o que alguien no está satisfecho con algo, y en francés es pedir. Demandar en español, por ejemplo, creo que voy a demandar a esta farmacia. Je crois que je dois porter plainte à cette pharmacie. Y ahora en francés, demander es como pedir ayuda, pedir consejo, y sí, suena mucho con pedir. Je crois qu'il faut que tu demandes conseil avant de prendre une décision. Creo que es necesario que pidas consejo, que te dejes aconsejar antes de tomar una decisión. Voy a dejar así, que hay un montón de palabras. Ya con el tiempo iré. De hecho, agradezco a esta persona que hizo el comentario. Estoy haciendo un glosario con palabras así y luego colgaré en mi página web. Ahí podréis bajar. Cuando tenga eso listo, os lo diré y podréis bajar eso desde ahí. De hecho, haré eso desde las palabras semejantes que dicen lo mismo y las palabras semejantes que para mí suelo llamar eso falsos amigos, palabras falsas amigas. Venga, vamos a terminar. Por los que estáis escuchando el vídeo desde YouTube, lo de siempre, un like si os gusta, o también un like si no os gusta, pero hacer un comentario. Si queréis un vídeo también parecido sobre un tema que queréis, venga, dejad un comentario abajo y os voy a responder. Y los que estáis siguiendo el vídeo desde Instagram, sí, también podéis dar un like en Instagram, pero también podéis dar un like en YouTube, abriendo mi canal de YouTube que es Francés con Didier. Hasta luego.